En este momento le damos a admitir para poder dar inicio y continuar en este espacio. Gracias por continuar acompañándonos en este ciclo de la ciudad, de diálogos en la ciudad, revivir el espíritu para la arquitectura de la paz. Antes de iniciar, daremos las pautas para hacer esta experiencia más segura y enriquecedora. En la parte inferior van a encontrar la opción de habilitar o desactivar el audio y video. Les solicitamos mantener en silencio sus micrófonos por respeto a la palabra del otro. Pueden activar la cámara, pero para ello también tengan en cuenta estar en un espacio guardando la privacidad de su entorno. Por cuestiones de seguridad, por favor colocar el nombre registrado en la inscripción. Esto se ajusta ubicando en el cursor, en la parte de la esquinita, el cursor en su imagen aparecerá 3 puntillos, allí ubiquen el ítem de renombrar y registran el nombre. Les estaremos escribiendo por interno para hacer esta verificación. Jennifer o Marta, parte del equipo del observatorio. Para hacer uso de la palabra se va a habilitar el chat. En este espacio usted podrá exponer sus preguntas de forma interna al moderador o para todos. Opciones generales, tenga en cuenta que el moderador por sección va a elegir 3 o 4 preguntas dependiendo el tiempo y la disponibilidad. Agradecemos la presencia de nuestros invitados, a la doctora Cita Tinoco, la doctora Adriana Chaparro, al seminarista Fabián Herrera y por supuesto a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta nueva emisión. Gracias porque por ustedes esto es posible. Damos la bienvenida a Monseñor Daniel Delgado, vicario episcopal, director del Observatorio Arquidiocesano de Evangelización, que nos acompaña el día de hoy como moderador. Monseñor, muchas gracias y le cedo la palabra. Muchas gracias, Caterine, a ti como asistente de dirección de este observatorio y gracias a todos los participantes, a todas las participantes en este momento de reflexión que se inscribe dentro de la tarea del Observatorio Arquidiocesano de Evangelización de hacer un permanente ejercicio de lectura creyente de la realidad. Eso suena un poco enredado, pero la lectura creyente de la realidad es un ejercicio que realiza el bautizado, el miembro de la iglesia, un ejercicio de ver lo que sucede, lo que acontece, con mirada de fe. La mirada de un cristiano es una mirada distinta, se caracteriza porque está matizada por el dato fe. Entonces la mirada no es lo mismo que la mirada aséptica o que la mirada de un científico. La mirada es, teniendo todo en cuenta estos elementos de la ciencia, de las ciencias humanas, la mirada del creyente le aporta el dato de la fe. Entonces es muy valioso, sobre todo en cualquier momento, pero en momentos tan complejos como estos, tener una mirada de fe es muy provechoso. Además de ser terapéutico para uno mismo, es una oportunidad de compartir en la fe la percepción de la presencia de Dios en medio de estas realidades, en medio de las situaciones en que estamos viviendo. Los diálogos en la ciudad durante el año 2021 han tenido como inspiración la llamada del Papa Francisco a revivir el espíritu para la arquitectura de la paz. Y en torno a ese eje articulador hemos conversado ya en el anterior conversatorio, hemos hablado acerca del hambre, tema muy complejo que nos abrió de verdad unas perspectivas y nos permitió encontrar retos y llamadas a nuestro papel como creyentes de frente a ese fenómeno tan extendido. Hoy queremos hablar acerca del trabajo, una categoría impresa en el ser humano como dato que realiza la dignidad humana y da fundamento a su vocación social. Y claro, hemos tomado para ello o nos hemos ceñido a una frase del Papa Benedicto XVI en la Caritas in Veritate, esa frase que dice: los pobres son en muchos casos el resultado de la violación de la dignidad del trabajo humano. Esa frase para nosotros
fue la frase articuladora de lo que vamos a hacer en el día de hoy. Quiero invitarles para que antes de dar curso a este ejercicio de reflexión desde la fe, pero también con la ayuda de las ciencias que ya los ponentes nos presentarán, hagamos una invocación al Señor y le pidamos la gracia de su Espíritu, dado que este es un trabajo de iglesia, que su Espíritu nos ilumine a todos, a los ponentes y a todos los que estamos aquí participantes, para que comprendamos la realidad de su presencia y lo que ello implica para nosotros, la presencia del Señor en medio de estas realidades que abordamos en el día de hoy. Cómo esto no está exento de la presencia del Señor y cómo su presencia es un aliento, su presencia es un impulso, su presencia hace palpitar y hace avanzar de una manera esperanzada, hace avanzar la marcha de la humanidad. Entonces invoquemos el Espíritu, pero también pidamos al Señor por las personas que en este tiempo de pandemia han partido. Yo sé, nos lo han comentado, que hay personas aquí dentro de los participantes que han perdido seres queridos y les agradecemos de verdad permitirnos orar un momento con ellas, pedir por sus seres queridos, acompañarles desde este foro virtual y decirles que estamos con ustedes, que les acompañamos, lo mismo que estamos con los enfermos, los que están en este momento en las UCI, los que están ya saliendo de esta crisis de la enfermedad. Y también le pedimos al Señor que nos ayude, que nos proteja. Momento difícil este, pero que con su espíritu de vida puede ser de verdad enfrentado y de él podremos salir de la mejor manera. A quienes han partido, que el Señor les conceda el descanso eterno. Bien. Damos la bienvenida a las personas invitadas. Ya tendremos la oportunidad de presentarlas de manera más amplia. Quiero decir que en la actual situación del mundo, zarandeado por la tormenta de la pandemia, las condiciones del trabajo digno y dignificante no solo han disminuido, sino que han tendido un signo de interrogación sobre los afanes, sobre las agendas, sobre el desbocado apetito del consumo y del, entre comillas, desarrollo. Y lanzo una pregunta para todos. ¿Acaso ha llegado el momento de trabajar mejor, de vivir con lo necesario, de compartir más, de amar más la casa común para alcanzar el auténtico desarrollo humano? Esta pregunta tiene que acompañar nuestra reflexión de esta noche. A lo mejor tenemos que replantear el tema del trabajo. No es que lo vamos a cambiar, pero sí tenemos nosotros que, en el enfoque de la vida personal, replantear el lugar del trabajo en la vida de cada uno. Bien, quiero invitar en este momento al seminarista Fabián Camilo Herrera Pérez, y quiero presentarlo. Seminarista del último año del Seminario Conciliar de la Arquidiócesis de Bogotá, es teólogo de la Fundación Universitaria Unimonserrate, administrador de empresas de la Universidad del Rosario. Actualmente presta su servicio como seminarista adscrito a la parroquia San Ramón Nonato en la Vicaría de San Pablo, en el sur de la ciudad, hacia el lado de Uso.
como ya nos lo decía Caterine al principio, se lanzan unas preguntas para el panelista, tiene 20 minutos para hacer su exposición y estamos todos atentos. Si hay preguntas que vayan allí emergiendo, las van pasando por el chat y al final de la exposición que hará Fabián, pues entonces tomaremos dos preguntas según el tiempo que tengamos y él tendrá 5 minutos para responderlas y luego daremos paso al segundo momento. El primer momento va a ser muy local. Queremos abordar el tema desde lo local. Un seminarista, un hombre que está a punto de ser llamado al diaconado muy seguramente, al presbiterado más adelante, que está metido en una parroquia del sur de la ciudad, que vive y que además es una persona que ha estudiado y que conoce desde los estudios universitarios todo este tema de la economía y del trabajo y de todas las implicaciones sociales que tiene el trabajo. Entonces quiero pedirle a Fabián que nos ayude si tuviera algunos datos del DANE en torno al empleo y al desempleo antes y después de la pandemia, como para ambientar un poco con algunas cifras. Si no las tienes, no nos vamos a complicar, pero bueno, si hay esas citas nos pueden ayudar. Y, y que nos ilustre, nos muestre formas de violación de la dignidad del trabajo humano que causan la pobreza. Estamos tomando la cita del Papa Benedicto. Y luego que nos muestre o nos mencione si conoce en su experiencia hechos violatorios de la dignidad del trabajo. Si tiene allá en su trabajo, en su experiencia, en su vida de seminarista, de hombre que se prepara para el sacerdocio, experiencias que nos pueda relatar, que nos pueda mencionar. De principio entraríamos con eso y quizá vincular esto con las leyes laborales colombianas, porque cuando uno siente tanta inconformidad, tanto descontento, tanto rechazo contra el sistema laboral colombiano, uno entiende que allí debe haber violación a la dignidad del trabajo humano desde lo institucional. Si usted tiene algunos elementos que nos ayuden para descubrir o para abordar esa realidad de la violación de la dignidad del trabajo humano como generadora de pobreza en lo local, le agradeceremos mucho que nos ilustre. Entonces, Fabián, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Monseñor Daniel, por la invitación, a todo el equipo del Observatorio de la Arquidiócesis. Y bueno, qué rico poder compartir en esta tarde este tema que ha sido un tema que ha sido de mi interés desde la universidad como estudiante de Administración de Empresas y luego de sentir ese llamado a ser sacerdote, también ha sido una inquietud en mis estudios teológicos en el seminario. Para empezar, yo quisiera como poder comprender qué es esto del trabajo, ¿sí? Y Monseñor nos lo decía ahorita al comienzo, entenderlo como una categoría humana. Y es que pues el trabajo lo entendemos como una dimensión de muchas dimensiones que tiene el ser humano. Pero curiosamente, cuando uno mira la historia, era un poco el ejercicio que hacía el año pasado en mi trabajo de grado, donde profundizaba en estos aspectos. Cuando uno mira digamos, el desarrollo histórico del significado de la palabra trabajo, no siempre ha sido considerado como de la misma manera. Y eso lo sucede mucho hoy en día a nosotros frente a la concepción que tenemos del trabajo. Por ejemplo, en los griegos el trabajo era algo dedicado para los esclavos, eran quienes realizaban trabajos pesados. Y poco a poco este concepto, por ejemplo, cambia en la Edad Media con todo lo que en la iglesia se desarrolla en el monacato, que es toda esta ley de los benedictinos de ora et labora, y se considera el trabajo como una forma de santificación y de buscar
ese camino que nos muestra Dios. Pero tristemente desde la revolución industrial que vivimos en el siglo XIX, pues con toda la creación de las grandes fábricas, de las grandes empresas, pues ese tema de trabajo ha salido más a flote porque pues ha llevado a que, como lo decía Monseñor, pues se violen muchos de los derechos de la dignidad de la persona en medio de esta dimensión humana tan importante. Sin embargo, es comprender que frente a muchas perspectivas del trabajo, muchas veces negativas, a veces vemos el trabajo como un peso, como algo que nos toca hacer para sobrevivir y salir adelante. Digamos, también desde una visión pues cristiana, el trabajo se considera pues como un deseo de Dios de administrar el cuidado de la casa común que nos regala y por lo tanto también el trabajo es una vocación y creo que es ahí donde está la clave de poder descubrir esa importancia que tiene el trabajo para nosotros. No solamente es un añadido más, fíjense que estamos en una situación donde la gente le huye a trabajar y es que trabajamos porque toca, pero comprender el trabajo como lugar de realización, de plenitud, de descubrir ese llamado de Dios. Y entonces, cuando nos acercamos a esta experiencia del trabajo en la ciudad región de Bogotá, que es en donde está enmarcada nuestra arquidiócesis, ya el plan de evangelización vislumbraba una, digamos, una contradicción frente a lo que sucede en Bogotá y en toda la zona Cundinamarca como ciudad-región, frente a lo que es el tema del trabajo y de la economía en general. Y me gusta una frase que quisiera compartírselas, que lo planteaba un documento de la arquidiócesis, y es que la ciudad-región de Bogotá es el lugar de creación de empresas, de comercio y de inversión, así como es el lugar del desempleo, la pobreza y la injusticia. Y entonces es reconocer cómo hay un documento que les recomiendo leer, que es el balance de la economía de la región Bogotá-Cundinamarca. Es un documento que cada año publica la Cámara de Comercio de Bogotá, donde presenta un panorama de cómo va todo el tema económico de esta ciudad-región de Bogotá. Y entonces, cuando uno mira los indicadores, ve palpable esta lectura de la realidad que hacía la arquidiócesis en su momento, en este documento que es del año 2013, donde se reconoce eso. Bogotá, descubrimos que es una ciudad con gran desarrollo económico, donde existen las mayores empresas del país, donde se da la mayor fuerza industrial de la economía colombiana. Muchos que no somos de Bogotá, en mi caso soy de Florencia, Caquetá, muchos vemos en Bogotá la oportunidad para realizar nuestros estudios, para crecer en esa dimensión laboral. Y entonces de ahí que Bogotá sea una ciudad atractiva también para muchas personas que migran internamente o migran de otros países a nuestra ciudad-región. Pero así como Bogotá, pues es una ciudad de desarrollo económico, también se convierte contradictoriamente en una ciudad de desempleo, de pobreza y de injusticia. Y es donde también encontramos gran parte de las violaciones de los derechos que ahorita les quiero compartir un poco en la reflexión. Entonces, este es el marco que encontramos de nuestra ciudad-región en lo que refiere a la vida económica. Y para comprender el trabajo, pues también es importante comprender la economía en general. El trabajo es un aspecto de todo ese gran, digamos, andamiaje de lo que significa la economía. Y es comprender que la economía tiene un principio básico, que es la ley de la oferta y la demanda. Como seres humanos tenemos necesidades, tenemos aspectos por suplir. Ya miraremos a Abraham Maslow, que nos habla de distintos tipos de necesidades, necesidades desde la alimentación, desde el vestido, desde el deporte, la salud, a otras necesidades más altas. Y entonces, para suplir esas necesidades, se crean lo que serían organizaciones productivas, que usualmente son las que conocemos formalmente como empresas, que producen estos bienes o servicios para que las personas suplan estas necesidades. Y es en esa relación de oferta y demanda de personas que tienen necesidades de consumir bienes o servicios, tienen distintos tipos de necesidades, y de organizaciones productivas, empresas que generan bienes o servicios para satisfacer esa necesidad. Eso es muy clave para ahorita poder comprender eh, que no solo la pobreza es el resultado de la violación de la dignidad humana desde lo laboral, desde la empresa, sino que se da también en otros niveles. Y en esta dinámica de los agentes económicos,
están pues las familias, las empresas, hay un ente que los regula y que trata que estas relaciones de oferta de servicios y de demanda de bienes y servicios pues sea regulado. Y es ahí donde entra, digamos, la figura del gobierno, del ente regulador que a través de políticas públicas trata de que esta relación del mercado se vaya regulando. Que pues el padre de la economía, Adam Smith, hablaba de la mano invisible, que es quien regula automáticamente el mercado, pero ya encontramos los modelos económicos capitalistas o comunistas, donde en mayor o menor medida, pues digamos, el gobierno como ente regulador, pues entra a, digamos, a mediar en estas relaciones humanas. Y entonces, comprendiendo, digamos, esta dimensión, eh, encontramos tres niveles que yo les quiero proponer para reflexionar frente a los que se da este tema de las problemáticas que tenemos en el trabajo. Porque siento que podemos sesgarnos solo en una, en el ámbito empresarial o en el ámbito gubernamental, y siempre le echamos, digámoslo así, como el agua sucia o al gobierno por sus políticas, o siempre la culpa es de los empresarios que quieren llenarse de recursos. Pero también hay una responsabilidad grande en las personas. Y ahorita, monseñor, me parecía genial cuando nos lanzaba estas preguntas al comienzo y hacía una afirmación: vivir con lo necesario. Entonces, es en este ámbito inicial personal donde debemos enfocarnos también. Entonces, digamos, desde el ámbito de lo empresarial, encontramos pues grandes retos que se viven como violación, eh, digamos, a la dignidad del ser humano hoy en día. Y pues primero encontramos una falta de oportunidades para laboral, digamos, una falta de oportunidades para acceder a un trabajo. Y encontramos dos grandes grupos, o tres grandes grupos. El primero, un grupo de jóvenes recién graduados, bachilleres, que salen al mundo laboral con el deseo de trabajar. Pero cuando uno revisa las ofertas laborales que publican todas las empresas, siempre necesitamos un joven bachiller que tenga 3 años de experiencia y que se gane el mínimo. Entonces, ese es el reto que tienen pues hoy en día los jóvenes de salir a buscar trabajo porque no hay experiencia laboral. Pero por el otro lado están los mayores que también con mucha experiencia, con muchos conocimientos, ya son descartados en la economía porque simplemente ya no son productivos para la sociedad. Y entonces tenemos estos dos grandes grupos: los jóvenes que salen al mundo laboral y los ancianos, los mayores, que ya son excluidos del mercado laboral. Y luego tenemos toda una población vulnerable a la cual le cuesta muchísimo buscar trabajo por, digamos, elementos culturales, sociales de nuestra historia de vida. Y es ahí donde encontramos, por ejemplo, en todo el proceso social que realiza la iglesia, muchas organizaciones, tanto civiles como religiosas, en los acompañamientos a personas vulnerables que les cuesta acceder al trabajo. Personas que han trabajado en la prostitución, personas que han consumido drogas, personas que han sido habitantes de calle, son personas que quedan excluidas de este mundo laboral porque es muy difícil buscarles trabajo a ellos. Luego, en toda esta dinámica, no solo para acceder al trabajo como forma de violación de la dignidad del ser humano en esta dimensión, encontramos también todo el tema del trabajo informal. Y, bueno, en esta primera parte, la falta de oportunidades es lo que implica el desempleo en nuestra ciudad, región de Bogotá. Entonces, un poco la pregunta que hacíamos, señor, frente al tema de la pandemia, cuando uno encuentra estos documentos como el balance de la economía de la región Bogotá, Cundinamarca de la Cámara de Comercio, y uno lee el informe del 2019, mejor dicho, la economía venía una maravilla. Venía disminuyendo la tasa de desempleo, a pesar de que habían altos índices de desempleo, pero venía la economía de la ciudad-región de Bogotá pues, en un proceso de crecimiento. Pero cuando uno se acerca al informe del 2020, pues es un caos total. Tanto así que el informe dice que la tendencia al crecimiento de la economía bogotana ha tenido un incremento negativo de 6,5%. O sea, todo lo que se esperaba de crecimiento se redujo menos 6,5% del crecimiento. Y es que al haber vivido toda la experiencia del año pasado, del inicio de la pandemia, duramos muchísimos meses donde la economía estuvo no 100% detenida, pero sí gran parte de la economía estuvo detenida. Y esto afecta, el hecho de que la economía se detenga
implica que estas relaciones de oferta y demanda, perdón, se detengan. Y entonces al no moverse la economía, simplemente no se está avanzando. Y entonces encontrábamos todo este tema del desempleo que con la pandemia se aumentó muchísimo más en nuestra ciudad-región. Sin embargo, este tema del desempleo, pues hacia el final del año fue mejorando, fue, digamos, disminuyendo un poco en la medida que se fue dando apertura a los distintos sectores de la economía para que siguieran reactivándose. Pero la experiencia que hemos vivido en los últimos 2 meses, que ya completamos, que todavía siguen habiendo rezagos del paro, pues nos muestran que esta problemática que habíamos vivido el año pasado, que comenzó a mejorarse poco a poco a finales del año pasado y a comienzos de este año, volvió otra vez a decaer bastante. Y pues todavía, digamos, como son datos tan recientes, pues todavía no nos los muestran las cifras de la coyuntura que en estos momentos estamos viviendo tan difícil en este tema del desempleo. Y esa problemática que se ha vivido en el desempleo también ha llevado a otros aspectos en esta dinámica empresarial y es la quiebra de muchísimas empresas. Desde el año pasado se han quebrado bastantes empresas en el país y eso hace que este índice de desempleo pues siga aumentando mucho más. Y eso ha llevado a otra problemática que viola los derechos de las personas en su dimensión laboral y es el trabajo informal. Y aquí hay yo creo que hay toda una discusión por desarrollar frente al trabajo informal. Y lo teníamos en algún momento en un equipo de trabajo y era, ¿qué diferencia hay entre el trabajo informal, el vendedor ambulante que sale en la calle, la persona que es artista, que es artesano, que vende sus productos, a qué diferencia hay con todo lo que hoy en día se habla del emprendimiento? Porque hoy en día hay todo un boom de vamos a crear proyectos de emprendimiento, vamos a lanzar, entonces se nos hablaba de reinventarnos, de lanzar los proyectos de emprendimiento, y pensamos que esa es la solución a la problemática económica actual, pero hasta qué punto el emprendimiento es una forma de, si no se formaliza como empresa, para que hayan todas las, digamos, los cuidados que se tienen al trabajador en lo que implica pagar la seguridad social, pagar la pensión, pagar la ARL, pues hasta qué punto también estos emprendimientos pues promueven una, digamos, oferta laboral informal, que es lo que también ha aumentado en los últimos meses en nuestro país, fruto de la quiebra de las empresas y del desempleo que se ha generado. Entonces, como buenos colombianos, tratamos de ser echados para adelante y pues voy a vender camándulas, voy a vender tortas, voy a vender postres, pero hasta qué punto pues realmente esto es un proyecto, digamos, de trabajo serio o simplemente cubrimos con la palabra emprendimiento pues algo que es un trabajo informal. Luego, frente a todo este tema laboral, está la problemática de los salarios, hasta qué punto los salarios son justos y el hecho de que tengamos el fenómeno de la migración de muchos venezolanos en Colombia ha hecho que el tema salarial pues salga afectado a muchas personas. Entonces, cuando hay un venezolano que está pasando dificultad y le ofrecen 10.000, 15.000 pesos el día de salario, pues la persona dice, prefiero eso o no comer nada. Pero pues no corresponde porque es mucho menos del salario mínimo de lo que se debía pagar un día a la persona. Entonces, eso también ha generado que se contrate, se prefiera todo el tema de la contratación de algunos migrantes. No siempre actúa así, pero creo que el tema de los salarios es un aspecto difícil de poder definir. Eso sí lo vemos desde la parte del empleado, pero creo que también es un tema difícil de definir para los que son empresarios. En el caso de mi familia, toda mi familia son comerciantes y uno lo mira también desde la otra perspectiva. Entonces, el año pasado que cerrábamos las empresas por 3 meses, la empresa de mi familia es una empresa de calzado, trabajé 2 años con ellos antes de entrar al seminario y luego desde el seminario los estaba acompañando, asesorando. Y el año pasado fue un tema difícil. O sacamos los empleados o sostenemos los salarios, pero ¿cómo pagamos la nómina de 50 empleados? ¿Cuántos millones nos implica pagar eso cuando no se están generando ingresos? Y cada año es la problemática del aumento del salario mínimo. ¿Cuánto le subimos al salario mínimo? ¿Sí? Y es ahí donde juegan muchas variables, porque si también se aumenta muchísimo el salario, que sería el ideal, pues hasta qué punto las empresas van a ser sostenibles en pagar todas estas, eh, digamos, eh, obligaciones laborales que se tiene con un empleado.
donde pues solo un salario mínimo más o menos podría llegar a costar 1.500.000. El empleado recibe simplemente más o menos alrededor de 1.000.000 de pesos, pero son 500.000 pesos que a veces no se ven, no lo ven los empleados, en seguridad, salud, pensión, dotaciones y muchas otras arandelas que implica tener un empleado con todas las condiciones laborales en una empresa. Luego, también hay una problemática que viola el tema de los derechos de los empleados y es el tema de la carga laboral. Y entonces, bueno, yo le voy a pagar el salario justo, pero tienes que trabajar más tiempo. Entonces, en una ciudad como Bogotá estamos conectados 24/7. Bogotá es una ciudad que no descansa, uno sale a la medianoche y hay a veces trancones en algunas zonas porque son muy convulsionadas en lo económico. Pero entonces, hoy en día, también con todo lo que ha generado la pandemia, se plantea una problemática que está ahí a discernir, a poder analizar y es, bueno, ¿hasta qué punto el trabajo en casa y las redes sociales nos ayuden a que el trabajo se dignifique o no? Antes uno estaba en su trabajo, 5:30, 6 de la tarde, salgo de trabajar, me dirijo a mi casa y me desconecto. Hoy en día trabajo en casa, me pueden estar escribiendo todo el tiempo a través de redes sociales, del WhatsApp, me pueden estar llamando. Y entonces uno nota que con la pandemia, la gente que ha conservado su trabajo, que conserva su salario, ahora se le ha aumentado muchísimo la carga laboral. Y entonces uno encuentra personas de la parroquia, de los amigos de uno, que dicen son las 11 de la noche y todavía sigo teletrabajando porque pues simplemente me piden los informes que tengo que presentar. Ya no se desconecta la persona de, bueno, ya terminé de trabajar, estoy en otro ambiente, sino que la casa se volvió el lugar del trabajo y no me desconecto de esta realidad. Y con todo este tema del trabajo en casa, también viene toda una reflexión a poder realizar hasta qué punto eso es tan digno, porque muchas empresas han optado, de las grandes empresas, conozco amigos que trabajan en multinacionales y simplemente para la empresa en estos momentos es más fácil tener a los empleados trabajando en la casa. Lo que han hecho es ir entregando los locales que tenían, las oficinas que tenían en arriendo. Eso implica que bajan los salarios de las señoras de servicios generales, de seguridad, de servicios públicos. Simplemente algunas, las que son un poco más serias, ayudan a los empleados con algunos bonos para que paguen, por ejemplo, el internet, los servicios públicos. Pero eso ha hecho que pues, se disminuyan los gastos de las empresas en lo que implicaba tener a sus empleados en un lugar físico, todos juntos. Pero toda esta crítica al trabajo también en la casa, pues plantea otros interrogantes y es, bueno, ¿y hasta dónde se pierde esa relación humana con mis compañeros de trabajo? Entonces, sí, estoy todo el día trabajando en mi casa, me ahorro 2 horas, 3 horas de transporte público en Bogotá, pero ahora ya no interactúo con nadie, todos por una pantalla, todos por un celular. Y entonces escucho muchas personas que dicen, me hace falta hablar con alguien, me hace falta al menos pelear con mis compañeros de trabajo, porque también se ha perdido esa parte humana que pues caracteriza el crecer con otros y el vivir el trabajo como una vocación. Entonces son muchos de estos retos que se nos siguen planteando hoy en día la economía. La situación de la pandemia ha hecho que la economía mundial pues se detenga, al menos que trabaje a ritmo lento, pero creo que esta problemática que hemos vivido los últimos 2 meses de paralizar el país por un buen tiempo ha sido muy, muy dañino para la economía, ha quebrado muchísimas más empresas, porque si veníamos a un ritmo lento, que comenzamos a reactivar en los últimos meses del año pasado y en comienzo de este año, pues lo que hizo este paro fue agudizar la problemática que hemos vivido en los últimos meses. Y entonces cuando uno mira los informes como este que plantea la Cámara de Comercio, que me parece muy apropiado para la ciudad-región de Bogotá, afirman lo siguiente, por ejemplo, dice, en los próximos 2 años, Bogotá y la región necesitan recuperar su capacidad de crecimiento, de inversión y generación de empleo, ¿sí? Y este es un tema que es crucial en estos momentos para la economía. Tenemos que reactivar la economía, tenemos que reactivar la generación de empleo, que es hacia donde le está apuntando, pues, este ente que regula la economía, que es el gobierno. Y de ahí que la alcaldesa de Bogotá, pues, ha lanzado todas unas propuestas, vamos a contratar a jóvenes, vamos a reactivar la economía, porque necesitamos que se dé ese movimiento de oferta y demanda para que se generen los recursos, para que pueda haber dinero y flujo de caja en las familias y se pueda trabajar. Sin embargo, y yo quisiera enfocarme en esta última parte de mi intervención,
y es frente al tema que desarrollamos hoy en la... ¿Ya se me acabó? Sí, bueno, simplemente un minutico para cerrar la idea. Cuando se nos dice que los pobres son en muchos casos el resultado de la violación de la dignidad del trabajo humano, ¿sí? Y creo que aquí hay una responsabilidad en tres ámbitos. Ya profundizamos un poco en el tema de las empresas, de lo que implica los salarios justos, las faltas de oportunidades laborales, el salario, la carga laboral. También hay toda una responsabilidad del gobierno, de las políticas públicas, pero creo, y ahí es donde quisiera llamar la atención hoy, y es la responsabilidad que tenemos nosotros como consumidores y como personas. Los bautizados tenemos la responsabilidad en la vida económica de transformar esta realidad humana y especialmente en este tema del trabajo. Pero siempre le echamos la culpa como empleados a las empresas y al gobierno. Pero creo que habría que dejar unas preguntas de fondo y es, bueno, ¿cómo estamos manejando el sueldo que recibimos? ¿Cómo estamos siendo responsables con nuestro trabajo? ¿Somos honestos? ¿Cumplimos los horarios? ¿Hacemos las cosas por voluntad o simplemente porque nos toca? ¿Cómo manejamos luego las finanzas personales cada uno? Simplemente yo recibo un dinero y me lo gasto en trago, en una fiesta, y entonces ahí donde también no solo la responsabilidad desde el gobierno como regulador de generar políticas justas, no solo la responsabilidad de las empresas de poder generar empleo, poder tener salarios justos, sino que también es la responsabilidad nuestra como consumidores y como empleados de poder también hacer lo que nos corresponde en el trabajo como parte de nuestra vocación. Entonces creo que hay también una reflexión muy grande que debemos hacer cada uno de nosotros. Muchas gracias, Fabián. De verdad que nos has abierto el telón desde lo local. Eh, Sin duda, nos enfrentamos en este momento a un dilema moral, un dilema, porque estamos hablando en un grupo de creyentes, ¿no? Un dilema moral, y es que es necesario preservar la vida y cuidar la vida, y en estos tiempos de pandemia debiéramos estar más encerrados que el año pasado, porque el año pasado, por estas épocas, no había tantos infectados ni tantas muertes, tampoco había la vacuna. Pero hoy la necesidad es tal que han tenido que prácticamente abrirlo todo. Es como el que quiera infectarse, inféctese, el que se quiera morir, muérase, pero la economía tiene que avanzar porque una economía en recesión es carga mucha pobreza, etcétera, ¿no? Estamos plantados ante un dilema moral muy serio para los gobernantes, para los que toman las decisiones, ¿no? Quiero, Fabián, plantearte una pregunta y es la siguiente, es de María Teresa Peñalosa. Ella pregunta si tú ves viable poner en diálogo los intereses de los empresarios con la situación laboral que debe siempre mejorarse teniendo en cuenta la dignidad de los trabajadores. Si ves factible poner en diálogo la voluntad de los empresarios para crear como mejores condiciones de cara a la dignificación del trabajo y de la vida humana. Bueno, monseñor, yo creo que cuando uno mira la historia del país, en lo que es el tema de los derechos de los empleados en Colombia, creo que se ha crecido muchísimo. El hecho de que, digamos, desde el trabajo formal se va a pagar la ARL, la EPS, las pensiones. Hoy en día, con todo el tema del sistema de gestión y seguridad del trabajo, creo que desde la parte gubernamental se ha impulsado a los empresarios a poder responder a estas cosas que tampoco son tan fáciles de responder como lo decía ahorita. Pero sí necesitamos, yo creo que entrar en diálogo a los dos otros agentes, no solo a los empresarios. Tenemos que concientizar a los empresarios, especialmente a quienes son creyentes, que hay una responsabilidad como empresarios a tener salarios justos, a tener un buen espacio laboral para los empleados. Pero cuando yo he tenido la experiencia a través de mi familia, de mis tíos, de ser empresarios, también uno la ve difícil. Y a veces los empleados son desagradecidos. Y entonces el año pasado que les compartía que la empresa de mi familia estuvo 3 meses cerrados, dijimos no vamos a echar a ningún empleado. El contador simplemente recomendó, a partir del segundo mes el gobierno dio vía libre para sacarlos. Y al final de cuentas terminamos siendo los malos del paseo, porque nos demoramos 2 días en pagarle los salarios
mientras esperábamos el subsidio del gobierno para poder completar el pago. Entonces, creo que hay que poner en diálogo a los dos agentes. Hay que generar mayor conciencia en los empresarios y especialmente en quienes son creyentes de la responsabilidad que tenemos como bautizados en la vida económica. Porque a veces creemos que ser creyente es ir a la misa, muy bonito, soy de comunión diaria, pero trato mal a mis empleados, les pago mal, los humillo, los exploto. Pero también hay que impulsar la responsabilidad que tienen los empleados en las empresas. Y es que a veces uno se excusa para no trabajar, se excusa para no cumplir con los horarios, para hacer las cosas mal hechas. Y creo que en el fondo ahí hay un tema importante, y por aquí en el chat interno no lo planteaban, y es que pocas personas aman realmente sus trabajos. Y es ahí donde creo que hay que hacer un ejercicio muy importante de conectar, no solo ayudar a la gente a buscarle el trabajo y que esté en una empresa, sino que qué tipo de trabajo busco, qué trabajo me hace sentir pleno, porque es ahí donde yo comienzo a desarrollarme y a crecer como persona. Entonces creo que tendríamos que sentar a los dos agentes a dialogar. A los empresarios hay que concientizarlos, porque algunos claramente, pues entre tú más tienes, más quieres tener, ¿sí? Y entonces simplemente hay que buscar más dividendos. Un accionista simplemente espera resultados financieros. En estos momentos hay todas unas propuestas empresariales de que las empresas no son solo para generar recursos financieros, sino que tienen que velar por el cuidado del medio ambiente y por el cuidado de la sociedad. Ese es el reto que tienen las empresas a futuro. Pero también creo que hay una responsabilidad grandísima de parte de los empleados y de la sociedad en cómo manejan este consumo. Gracias, Fabián. Veo dentro de las preguntas una preocupación bastante general sobre el trabajo en casa como una posibilidad de violación también de la dignidad del trabajo humano e incluso de las mismas familias. Hay un sentir ahí manifiesto en distintas intervenciones que hacen los que han utilizado el chat. Yo pienso, monseñor, que ahí está también esa disyunción, ese problema moral, como usted lo comenta, entre lo económico y la salud. Porque si de pronto trabajo en casa, no es posible en todo tipo de empresas. Usualmente quienes los hacen son empresas más de servicios que pueden estar en cualquier lugar, digamos, del mundo y trabajar desde ahí, trabajan desde un computador. Eh, Porque las empresas que son de tipo operativo, pues sí tienen que estar en el lugar de trabajo. Pero pues el trabajo en casa me puede ayudar a mí a disminuir los tiempos de distancia. En el caso de Bogotá, se ahorra uno 3, 4 horas que antes no usaba, las usaba en el Transmilenio, las puedo ahora usar. Yo tengo amigos que tienen trabajo en casa y para muchos de ellos es una maravilla. Entonces tengo uno de mis mejores amigos que un día yo lo llamo, ¿dónde estás hoy? Estoy en Valledupar. A la otra semana está en Estados Unidos. Y el hecho de que trabaje en casa le implica que esté en cualquier lugar. Entonces eso también, digamos, tiene sus ventajas en cuanto a la movilidad, en cuanto a cada uno maneja su tiempo. Antes me quedaba media horita libre, entonces se van y se echan su siestica. Uno en el trabajo tiene media horita libre, pues no se puede echar su siestica. Pero también desde el otro ámbito, pues se va en contra de muchas cosas. Eso implica que la empresa reduzca gastos y entonces muchos de esos gastos pasan a asumirlos los empleados, que era lo que yo compartía del pago del internet, los recibos de la luz, del agua, del teléfono. Ahora, ¿quién los tiene que asumir? Pues los tengo que asumir yo como empleado. Pero un tema fundamental que se viola aquí es esa parte de la relacionalidad en el trabajo, el encuentro con el otro. Y entonces, claro, estoy trabajando en mi casa, tengo más tiempo de ocio, pero no me conecto con nadie, solo a través de una pantalla y a través de un teléfono. Entonces, es ahí donde esa parte de la dignidad del ser humano, comprendiendo el trabajo como una vocación para desarrollarme con el otro, pues se rompe, porque simplemente mi comunicación es con mi jefe y con mi equipo de trabajo. Para de contar. Ya el resto de las personas que yo me encontraba, el celador que saludaba al comienzo, a la entrada del edificio, la señora de los servicios generales, pues ya no tengo más contacto con nadie más porque termino aislándome y se puede crecer en el individualismo. Entonces ahí hay una disyuntiva, tiene sus cosas buenas, se vela por la salud también de muchas personas, se reducen muchos gastos, pero también, pues hasta qué punto el aislamiento, el individualismo, pues va en contra de lo que debería ser el trabajo como una vocación de desarrollo integral para cada uno de nosotros. Muchas gracias. De verdad que Fabián nos ha dado unos elementos muy valiosos y pues porque
es un tema tan amplio que podríamos quedarnos acá largamente charlando sobre este campo de el trabajo visto en su dignidad como humanizador en lo local. Podríamos extendernos muchísimo, pero las pautas que nos has dado pues son para nosotros muy enriquecedoras. Quiero comentar que antes, cuando hacíamos las reuniones presenciales del presbiterio, uno se daba cuenta de que un sacerdote le faltaba y entonces decía uno, ¿por qué no viniste? No, es que tuve que viajar a Medellín. Hoy ya puede uno decir, bueno, estás en Medellín, te conectas desde allá a la reunión, así que no te escapas, ¿eh? Esas son estas ventajas. Muchas gracias, querido Fabián. Quiero dar ahora, saludar de manera especialísima a la doctora Zita Froilapinoco Arocha, abogada y doctora en Derecho y Ciencias Sociales, experta en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Derecho Internacional del Trabajo, normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, migración laboral y en la aplicación de jurisprudencia constitucional de un conjunto de instrumentos internacionales dentro y fuera del territorio nacional. Doctora Zita, si me pongo a leer todo lo que aparece aquí en su currículum vitae, no acabamos esta noche. Muchas gracias por estar acá, doctora, y queremos en este momento agradecerle de verdad por su presencia y por lo que esta misma pregunta que acabamos de hacer a Fabián nos pueda usted desenvolver desde un ámbito mucho más universal, desde un ámbito mucho más global, ¿verdad? Vamos migrando desde lo local hacia lo global. Entonces, digamos que la OIT ha sugerido que para mitigar el impacto de la crisis y apoyar la recuperación económica se necesitan políticas salariales adecuadas y equilibradas que sean acordadas mediante un diálogo social sólido e inclusivo. Y por su parte, la declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo del 2019 hace un llamamiento a aplicar un enfoque del futuro del trabajo centrado en las personas. Recalca la importancia de un salario mínimo adecuado establecido por ley o negociado. En medio de este contexto, pues vienen las preguntas sobre los datos que conoce usted, doctora, sobre empleo y desempleo antes y después de la pandemia, la creciente situación de migraciones en el mundo, cómo reflejan la relación entre pobreza y violación de la dignidad del trabajo, si de pronto puede mostrarnos algunas formas que pueda tener el sistema económico mundial que va contra la dignidad humana y la dignidad del trabajo humano. Dentro de los grandes sistemas económicos mundiales, capitalismo y socialismo o comunismo, ¿qué semejanzas y diferencias hay en la relación dignidad, trabajo humano, riqueza, pobreza? Aquí hay una multitud de preguntas. Obviamente, no podemos aspirar a que haya una respuesta detallada a cada una de estas preguntas, pero de manera global, doctora Zita, denos o preséntenos un contexto así general sobre todo este tema de la violación de la dignidad del trabajo como un productor de pobreza. Buenas tardes, monseñor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Felicita. Entonces, bueno, aquí hay varias situaciones. Hay una muy importante, el diálogo social. Pero también hay una que se me hace muy importante dentro de este marco que acaba de terminar la actual conferencia, la 109 de OIT, es decir, que fue virtual, una nueva experiencia que no habíamos tenido.
Y se me hace muy interesante que el Papa Francisco intervino para hacer énfasis en el mundo del trabajo. Y él señalaba cómo desde la gran recesión económica, el Papa Pío XI intervino y que la Iglesia está encaminada hacia buscar una protección social. Pero él señalaba que desde el punto de vista espiritual hay que tener en cuenta el poder de la oración de la Iglesia, pero también su doctrina social. Entonces, y resaltó situaciones que en Colombia se vulneran y a nivel internacional también. Una de las preguntas que me llamó la atención de lo que señalaba el Papa es sobre la función del sindicalismo. Y él señalaba que hay que respetar el sindicalismo. También hay que respetar al empleador y tener un diálogo, unas políticas claras frente a esta situación. Desde el punto de vista de violaciones, yo quiero resaltar algo en cuanto a lo que señalaba Fabián. Me disculpan, pero no he podido cuadrar la pantalla del televisor. Lo que señalaba Fabián, diálogo social. En Colombia existe, entre comillas, hay por constitución una comisión de concertación de políticas económicas y laborales, a la cual asistimos empleadores, trabajadores, organizaciones sindicales y entes del gobierno. Es presidida por el señor ministro del Trabajo. Esta comisión de concertación es el ejemplo clásico del diálogo social. Pero sucede que muchas veces, mejor dicho, muchas veces no, el 99% de las veces se escucha, se conversa, pero no se toman decisiones. Las decisiones deben ser por consenso. Los ministros distintos, yo vengo asistiendo desde que se implementó. En el 2013 se empezó a funcionar. Sin embargo, yo voy como asesora. Sin embargo, uno ve que los trabajadores plantean, porque están representadas, los empleadores a través de la ANDI, ACOPI, el Ministerio de Hacienda, las centrales obreras, y lo que se discute y se plantea no se llega a acuerdo. Los pensionados también están. Los pensionados han venido en una discusión permanente de la disminución de la cotización en salud, que el trabajador aporta, y el doctor Fabián lo puede decir, el 4% si está vinculado, pero el pensionado aporta el 12%. Ay, perdón, tengo mucho calor acá. Entonces, miren ustedes, aquí hay una desigualdad. No ha habido hasta hoy una solución a esa situación. Si bien la ministra anterior promovió unos cambios en ese aspecto, no hemos llegado o no se ha llegado a una solución. Se planteó que iban progresivamente a disminuir y está el 8%. No se ha empezado a ejecutar. Allí, pues, esta comisión tiene el poder de que no puede existir ninguna ley laboral, ninguna situación laboral
que no sea previamente llevada a la comisión de concertación. Esa es la regla. La mayoría de los proyectos de ley en materia laboral, así tengan impulso del gobierno, no pasan por ahí. Y se dan situaciones como esta, que es fresca, porque es producto de esta conferencia. Y, por ejemplo, en el caso del derecho de asociación sindical, en el caso de la negociación colectiva, hay incumplimientos que se dan y que la comisión de expertos de OIT, voy a explicar qué es la comisión de expertos o cómo funciona la OIT. Tenemos que la OIT tiene unas comisiones, tiene la comisión de normas de la conferencia, que entra a analizar la vulneración a esas normas, tratados internacionales que regulan el derecho del trabajo. Y que en Colombia, por norma constitucional, el artículo 53, dispone que los convenios internacionales de OIT ratificados por Colombia forman parte de la legislación interna. Estos convenios tienen la misma fuerza que la Constitución política. Ahí viene una disyuntiva. Entonces, ahorita en la comisión de expertos estudia. Sus observaciones las lleva, pasan por el Consejo de Administración de OIT previo informe de un cuerpo especializado sobre libertad sindical. Entonces, esa opinión, si es aprobada por el por el Consejo de Administración, resulta que aquí en Colombia, porque es un caso excepcional, aquí en Colombia tiene de aplicación vinculante por una sentencia de la Corte Constitucional que data de 1999. Ahí hay un problema. Ahorita, en la conferencia, Colombia fue llamada por violación al convenio 87, que es un convenio del año de 1948, ratificado por Colombia en 1976 y que forma parte de los convenios fundamentales. Entonces, y además, por regular el trabajo, forma parte del bloque de constitucionalidad por decisión expresa de la Corte Constitucional. Recientemente, en el 2021-20, salió una sentencia. Entonces, la violación a la libertad sindical, que incluye, puede incluir, es el derecho de asociación, la violación a la vida de los dirigentes sindicales, la impunidad frente a los trámites judiciales, la negociación colectiva, el derecho de huelga. Por esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de la sala laboral hizo algo que es lo que llamamos los abogados una jurisprudencia relevante. ¿Por qué? Porque sacó la huelga a raíz de un caso, lo que señalaban frente a la dignidad del trabajo. Los trabajadores de un hospital en Maicao, igual que muchos aquí en Bogotá y a nivel nacional, los trabajadores de la salud no tienen contratos de trabajo digno. Están vinculados por prestación de servicio o antes por cooperativas de trabajo asociado.
Y ahora crearon, y el Papa Francisco lo dijo ahora en la conferencia para concluir, cuando se refirió a los sindicatos. Ahora se creó a través de los empleadores los contratos sindicales que ya existían en la legislación, pero no como están ahora. Y médicos, enfermeras, son personas que están con contrato precario, como señalaba, no sé cómo decirle a Fabián, si doctor, administrador, no sé. Entonces, son vinculados precariamente. Entonces, en estos hospitales, es decir, miren ustedes, trabajadores de la salud, hacia algunos que se les debía 1 año de salario, hicieron una huelga, un paro de 2 días y lo declararon ilegal. Esa es una herramienta que se utiliza comúnmente y viene, ¿cuál es la consecuencia? Despedir a aquellas personas que se han convertido en voceros solidarios de sus colegas, compañeros de trabajo. Que fue el caso muy sonado que ustedes todos conocimos en Colombia, de los pilotos de Avianca, que igual los despidieron en masa. Entonces, ¿qué señaló la sala laboral? Yo, no. Aquí, la huelga, ¿por qué? Porque la ley nos señala que garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. ¿La salud es un servicio público esencial? Sí. Pero la ley 100 dice que solo afecta en cuanto a las urgencias y el pago de mesadas, dice la ley 100. Aquí en el análisis que hizo la sala laboral de la Corte en el 2020, en junio del 2020, señala que hay huelgas y aceptó un principio de OIT, que la huelga no es necesariamente la que concluye en una fase de negociación colectiva que tiene que tener un pliego presentado, aprobado por los trabajadores, cumplir una etapa de arreglo directo y luego decidir si van a tribunal de arbitramiento o huelga. Entonces, aquí la Corte dijo, no, es que hay distintas clases de huelga. Y señaló que no solamente hay la huelga que regula el Código Sustantivo del Trabajo, y que además señaló de manera expresa que ahí hay una violación porque se trata de una norma muy antigua. Código Sustantivo data del 48-1950. Incluso en ese momento el convenio 87 no estaba ratificado. Entonces, señaló que la modalidad de la huelga reconocida por la jurisprudencia son de carácter enunciativo, mas no taxativo, pues la huelga es un medio legítimo para la defensa de cualquier interés profesional. Miren ustedes, cambió. ¿Y qué sucedió en la conferencia ahora? Como Colombia fue llamada por violación al convenio 87, que es el que regula la libertad sindical, pero regula el derecho de asociación sindical garantizado en Colombia, también por Constitución, y como ya dije, forma parte del bloque de constitucionalidad. No se centraron en las violaciones, porque estas consecuencias, esto no es lo que ha sucedido con la pandemia, porque la comisión de expertos, los gobiernos deben rendir memorias. Y en el caso de los convenios fundamentales, como es el 87 y el 98,
también está el de trabajo infantil. Las memorias se presentan cada 3 años. Y esta discusión estaba para la conferencia que debió efectuarse en el 2020 y que fue cancelada. Entonces, en el 2021 se lleva la discusión por convenio 87. O sea, no estamos hablando de hechos sucedidos ahora con la pandemia, sí incrementados ahora. Entonces, en vez de entrar, por ejemplo, a definir, a mostrar cómo se garantiza el trabajo del dirigente sindical o del trabajador afiliado, porque ese es parte del derecho humano, se centraron en un tema, en la huelga, y a señalar que la huelga no está regulada por ningún convenio de OIT y que en consecuencia no es un derecho fundamental. Esa no era la discusión. Sin embargo, la Unión Europea, con vocería de Portugal, en la discusión de la Comisión de Normas, dijo, aquí las normas de OIT, ni los empleadores, ni los gobiernos, ni los trabajadores y la jurisprudencia de la Comisión de Expertos no se puede cambiar por los estados. Entonces, fíjense, hay una violación palpable. Pero miremos aquí el día a día y qué tiene que ver con la pandemia. El Plan Nacional de Desarrollo, que es la ley 1955 de 2019, ¿qué hizo? Es interesante porque habla de pactos. Se desarrolló en muchos pactos, hay 29 pactos. Entre esos, el Pacto por el Trabajo Decente. ¿Por qué se habla de Pacto por el Trabajo Decente? Me dicen el tiempo porque no tengo reloj, por favor. El Pacto por el Trabajo Decente. Sí, doctora. ¿Qué comprende? Sí, sí, padre, dígame. La campanita es justamente Ah, listo. Entonces, cierro con el Pacto por el Trabajo Decente, que debe ser derecho. El trabajador debe tener derecho a un salario digno que alcance para todas sus necesidades y la familia. Derecho de asociación sindical y negociación colectiva y seguridad social. Y sacaron ahora un decreto, el 1174, sobre protección social que no protege al trabajador. Después, en una pregunta, les diré por qué no los protege. Porque la seguridad social la desconoce y va a unos niveles mínimos, en donde, por ejemplo, la madre no tiene derecho a su, ¿cómo se llama? A su licencia de maternidad y a otros derechos. Dejo ahí porque ese decreto 1174 del año pasado, reglamentario, del artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo, es muy importante en cuanto a violación al trabajo y en cuanto desde el enfoque que hace este conversatorio de la dignidad del trabajador. Ahí dejo. Gracias. Me disculpan. Doctora, muchísimas gracias. De verdad que es absolutamente rica su aportación. Nos deja sedientos de más. Quisiéramos quedarnos acá mucho más tiempo escuchándola por esa riqueza y todo ese manejo y ese bagaje que tiene usted, doctora, de todo este mundo del trabajo, pero es que esto es a nivel global. Cuando ya se va hablando desde la OIT, esto ya es
palabra mayor, ¿no? Pero queda una sensación, doctora, pareciera que estuviésemos en un tiempo de retroceso, de logros que hubo, que se alcanzaron en un momento, parece ser que fuéramos más bien hacia atrás, es decir, eliminando lo ganado. Impresiona ese panorama que presenta usted, doctora, porque nosotros estamos haciendo este conversatorio dentro de un ciclo de conversatorios que se han llamado revivir o revitalizar el espíritu para la artesanía o para la arquitectura de la paz. Lo que esto implica cuando comenzamos a retroceder y a robar la dignidad ganada, si es que se puede hablar de esta manera, al trabajo y a la persona humana, pues es obvio que esto no le está aportando nada, pero nada a la paz, a la fraternidad universal de la que tanto habla el Papa, ¿no? A la amistad social. Estamos justamente caminando en contravía y muy en razón habla entonces el Papa cuando se dirige, ¿verdad?, en este momento, cuando participa en este encuentro, en esta asamblea de la OIT. Doctora, hay dentro de las preguntas, son más que preguntas, aquí en el chat aparecen preocupaciones. Y se habla, por ejemplo, y es justamente uno de esos retrocesos. Aquí Luz Marina dice, la reforma laboral, ahora piensan bajar los sueldos y desaparecen las prestaciones. Sí, justamente lo que la doctora nos está diciendo, estas reformas o estos pactos que buscan proteger resultan siendo más bien desprotectores. ¿Qué le podemos decir, doctora, a Luz Marina y a todos los que nos están acompañando? Hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la relación de trabajo formal, vinculada, en donde se tienen todos los derechos prestacionales, cesantía, vacaciones, etc. Y otra cosa es la relación que se plantea ahora, mejor dicho, que ya está planteada en el decreto reglamentario 1174 y en la ley que acaba de ser aprobada, todavía no ha sido sancionada, de disminución de la jornada laboral. Porque precisamente el decreto 1174 se encamina a que las personas pueden estar vinculadas, pero que trabajen, que tengan, trabajan por horas, porque esa modalidad por hora permite la caída vertical del salario y que no devenguen el salario mínimo legal, no tienen derecho a la seguridad social. Porque cuando hablamos de seguridad social hablamos de pensión, que es además sustituible. Pero en el decreto 1174 hablamos de las BEC, beneficios económicos pensionales sociales, que el artículo 48 de la Constitución lo trae. Entonces, es todo, cotiza, el empleador cotiza solo un 15%. Y ese trabajador no va a obtener nunca una pensión para su vejez. Va a tener un auxilio precario. Maternidad, que es importantísimo. Tampoco va a tener el servicio hospitalario del CISBEN, pero no va a tener el servicio pleno y en consecuencia tampoco va a tener su licencia por maternidad remunerada. Entonces, esto precariza y termina. Si es despedido, no va a tener tampoco una indemnización por despido, porque
es un trabajo relativamente formal, pero a su vez informal, porque es una baja de los derechos sociales de los trabajadores. Esto, es decir, ahí en resumen, este decreto actualmente está demandado ante el Consejo de Estado, igual que el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo, que es el que da origen a ese decreto. También está demandado ante la Corte Constitucional porque las competencias son diferentes. No sé si de esa manera que respondí a la pregunta. Doctora, muchas gracias. Claro, es que su bagaje y su manejo del tema para nosotros es absolutamente, nos sorprende porque estos son unos mundos en los que no nos movemos y aparecen pues su respuesta tan pertinente y nuevas preguntas y nuevas preguntas. Doctora, Carlos Calixto dice, cuando empiezan a desmontar las estructuras de un estado de bienestar, de salvaguarda, de protección al trabajador, como lo es una caja de compensación familiar, pago de las horas extras, unas vacaciones remuneradas, las prestaciones, etcétera, ¿cuál es el sentido del trabajo? Bueno, para mí el sentido del trabajo lo explicaba Fabián. Es un derecho humano. Y el trabajo no es para sobrevivir. El trabajo implica lo que la OIT señala y que uno escucha en todas partes. Trabajo decente. Y trabajo decente parte de tener una seguridad social. Porque sí, ahora aquí en el caso hablamos de protección social, pero no, esa no es la protección que está en el convenio de OIT, porque es bajar la dignidad del trabajador y premiar al empleador, que no puede existir una relación de trabajo digna si no hay un empleador con unos derechos y con unos ingresos sostenibles. Pero también debe existir correlativamente un trabajador, un empleado que goce de esos mínimos derechos y no que el Estado los vaya disminuyendo, como es en este caso del famoso decreto sobre protección social, que uno lo escucha y dice, qué maravilla. Pero los que conocemos y miramos, no es la maravilla, porque las B no es pensión. El servicio de salud del CISBEN no es un servicio pleno. La ausencia de licencia de maternidad, igual. Y trae ahí un temor generalizado, que es que aquellas personas que hoy en día están formalizadas mediante un contrato de trabajo, sea verbal o no es necesaria la formalidad, puedan ser bajadas a ese sistema. El actual ministro del Trabajo dice que no, porque esto es que este decreto lo firmó el doctor Ángel Custodio. ¿Ah? Pero ahí es que se me hizo lo del Ángel Custodio con la protección al trabajo. Entonces, ahí de verdad sí hay un punto débil bastante de desprotección, es real a los trabajadores. ¿Ah? Doctora, muchas gracias. A usted, monseñor. Este chat es una maravilla porque cuando se activa el chat, significa que hay muchas inquietudes, hay muchas preguntas, hay muchos comentarios y todo esto, doctora, y usted, Fabián, con sus intervenciones lo han desatado y eso es precisamente
el quid de un conversatorio, ¿no? Que vayamos escuchando y que tengamos la posibilidad de ir interactuando. Ahí están en el chat las distintas preguntas. Obviamente no podemos darle curso a todas, ¿no? Pero inmensamente agradecidos también con usted, doctora Cita. Y ahora vamos a llamar o llamamos a la doctora Adriana Melina Chaparro Salcedo. Ella es licenciada en Educación y Desarrollo Humano por la Universidad Anáhuac y máster en Doctrina Social de la Iglesia y Ciencias Religiosas, asesora de presidencia de la Fundación Social, trabajo para combatir las causas estructurales de la pobreza en Colombia y para construir una sociedad justa, solidaria y productiva en paz. Solamente esos datos para no extendernos demasiado en el currículum. Entonces, hemos escuchado a Fabián, hemos escuchado a la doctora Cita, dos enfoques sobre una misma realidad, un enfoque más local, uno mucho más global. Nos dejan los dos ponentes anteriores con un deseo y un apetito de seguir profundizando al respecto. Pero queremos, como este es un ejercicio de lectura creyente, que usted nos ayude haciendo un ejercicio de iluminación de esta realidad, porque en el chat vemos mucha tristeza, en el chat vemos desesperanza, en el chat vemos dolor, en el chat vemos comentarios como: hay que irse de Colombia, no vale estar aquí, hay que cambiar de profesión, ¿para qué esto? Sí, esto ha sido muy provocador lo que nos han dicho los dos anteriores ponentes, la doctora Cita y Fabián. Entonces, láncenos un chorro de luz desde el Evangelio, desde el magisterio de la Iglesia. Láncenos un chorro de luz. Pues la invitación es a que nos ilumine con unas claves de estos elementos o esto que nos han acabado de decir, si es desde los padres de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, o quizá desde el mensaje del Santo Padre, del Papa Francisco, para la Quinta Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará el 33º domingo del tiempo ordinario este año, el 14 de noviembre, sobre el tema: a los pobres los tienen siempre con ustedes. Doctora Adriana, ofrézcanos una luz para que encontremos en todo esto que hemos escuchado signos de la presencia del Señor, de su actuar, de su caminar en medio de estas realidades. Por favor. Buenas tardes. En primer lugar, les agradezco muchísimo por este espacio, por la invitación. Muchas gracias a todos los que están presentes en este momento. Se nota ese interés realmente de ser esa iglesia en salida, de formarnos para que el Evangelio tenga un impacto en nuestra propia vida y en la sociedad. También le agradezco a Cita y a Fabián por las intervenciones muy, pero muy claras. Muchas gracias. Creo que esto da un marco importante para entonces empezar a ver desde el Evangelio. Quiero hacer este recorrido partiendo del Antiguo Testamento, comenzando con la revelación, ¿no? Antiguo Testamento, centrarnos un poquito en el Nuevo Testamento, algunas pistas que nos da Jesucristo, y luego partir al Magisterio, y voy a terminar con unas provocaciones, a ver si logro. Creo que es un poquito irreal, pero bueno, vamos a intentarlo. Entonces, comencemos. Monseñor ahorita hablaba de que les diera esperanza, pero me dio risa porque yo voy a comenzar con algo de desesperanza. Y es que cuando hablamos del trabajo humano en un reto en tiempo de crisis, y uno empieza a mirar la crisis y dices: Dios mío, es que toda la historia de la humanidad ha sido un recorrer crisis y crisis y crisis,
como recicladas. Y de alguna manera también como que pareciera que algunos momentos ha habido como islas de bonanza, o espejismos más bien de bonanza, pero termina y otra vez la crisis. ¿Por qué son espejismos? Porque se construyen totalmente sobre bases humanas y se nos olvida mirar un poquito más allá. Entonces, aunque comienzo hablando de la crisis, esto también nos lleva a la esperanza, porque si vamos al Antiguo Testamento, en los primeros renglones del Antiguo Testamento encontramos a un Dios que nos hace como un augurio de lo que es en ese momento y de lo que va a venir. Nos habla de que la tierra era soledad y caos, o sea, crisis absoluta. Y tanto que dice, las tinieblas cubrían el abismo. Y si vemos esta frase, yo creo que esta frase nos identifica con muchas épocas de nuestra historia, de la humanidad. Pero hoy, en medio de una pandemia, en medio de una situación social tan complicada, parece que dibujaran nuestra realidad. Soledad, caos y tinieblas frente a un abismo que no sabemos para dónde nos va a llevar. Sabemos que está ahí, pero si damos el paso, allá vamos a caer. ¿Y a dónde vamos a caer? Una desesperanza impresionante. Sin embargo, en el siguiente renglón, Dios nos habla que en medio de ese caos, en medio de esa crisis, Dios crea. Y eso es lo más hermoso. O sea, Dios trabaja. Dios comienza su empeño para crear. 6 días trabaja y un día descansa. Y aquí comenzamos a ver el trabajo desde otra dimensión, desde la dimensión de la creación, desde la dimensión que en la crisis el trabajo puede generar una nueva creación. Y además, cuando Dios crea al ser humano, lo crea y le da una misión y le da una responsabilidad muy grande, que es cuidar y dominar la creación. Entonces, el trabajo no es algo añadido, no es algo que después se generó, que el ser humano generó, no, es parte de nuestra naturaleza. Hablando ahorita, cuando hablaba Fabián, me llamó la atención porque yo quería hablar de eso justamente. Yo no sé si por una mala catequesis o porque no sé cómo se ha impregnado nuestra cultura de una concepción negativa del trabajo, casi como si el trabajo fuera una consecuencia del pecado original. Y no, el trabajo es anterior al pecado original. El trabajo es constitutivo del ser humano y el trabajo nos ayuda a reconocernos como seres dignos porque colaboramos en la creación de Dios. Pero no cualquier trabajo. Miren que después seguimos leyendo el Antiguo Testamento y resulta que el pueblo elegido empieza a ser esclavo. El pueblo de Israel empieza a ser esclavo de los egipcios. Y aquí hay una clave de lectura muy interesante y es que Dios no es indiferente cuando ese trabajo humano es un medio de esclavitud para el ser humano. Dios no se queda mirando, Dios interviene y lo dice en Éxodo 3:4. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le arranca su opresión y conozco sus angustias. Entonces, es maravilloso pensar eso. Y a veces pensamos, sí, Dios lo conoce y tal, pero Dios además elige a una persona para que denuncie lo que está pasando y libere al pueblo. Y a veces pensamos, sí, Moisés, sí, allá. Y nosotros, Dios no nos habrá llamado también para que en esta conciencia que tenemos ahorita, en este despertar que nos está generando estas charlas, no también tomemos como esta postura de Moisés. Es una invitación. Y lo más interesante es que después, en medio del desierto, Dios le promete al pueblo una tierra que emana miel y leche. Entonces el pueblo va recorriendo el camino de su libertad a conquistar esa promesa de Dios. Pero, oh sorpresa, cuando llegan a la tierra prometida, resulta que está habitada. Hay muchos pueblos. No es como que llegan y ya llegamos a la tierra prometida. Pero ¿por qué es eso? Porque es que las promesas de Dios también son una conquista. Y también depende de la libertad humana conquistar esa promesa de Dios, del esfuerzo humano. Tenemos que tener miedo de aquellas promesas de políticos o de quien sea, que nos prometen que sin esfuerzo, sin trabajo, sin nada, nos va a llegar, vamos a llegar a una tierra donde hay miel y leche en abundancia. Siempre, siempre es importante el trabajo humano. Entonces, ellos conquistan la tierra. Y en esa formación del pueblo de Israel se empiezan a dar. Primero, ellos eran esclavos de
los egipcios. En el pueblo se empiezan a esclavizar también de la idolatría, de un montón de cosas que podemos ver en ese recorrido del Éxodo. Y en la tierra ya prometida, cuando se establecen, empieza la organización social y empieza también lo que ha sido una constante en la humanidad, el dominio de unos sobre otros. Y aquí es muy interesante porque Dios también reclama eso. Y podemos ver que hay unas leyes de justicia laboral que se nos presentan en Deuteronomio. Por ejemplo, ya les voy a decir, en Deuteronomio, perdón un segundito, lo tengo aquí, en Deuteronomio nos presentan unas leyes que le dice, Dios dice, no explotes al pobre ni al indigente, ya sea uno de tus hermanos o uno de los extranjeros. ¿Cómo nos vienen de bien esas palabras, no? Que viven en tus ciudades, págale cada día su salario antes de ponerse el sol, pues es pobre y espera impacientemente su jornal. Pero no solamente, como hablaba ahorita también Fabián, no solamente le exige al dueño, al empleador que sea justo, también exige una visión doble del trabajador. Y les muestra en Proverbios 6,16, les hace el ejemplo de la hormiga, de la responsabilidad que tiene que tener también todo trabajador para cumplir con la labor que se le encomienda. No lo voy a leer ahorita por el tiempo, pero les invito a que lo lean, Proverbios 6:6. Y de aquí pasemos, todo esto nos habla de un Dios que está atento y que no es indiferente ante la realidad de su pueblo, de sus hijos. Aquí yo quisiera pasar al Nuevo Testamento y aquí ver más la visión de Jesús. Y aquí solo quiero hacer como un primer paréntesis, que es recordar que el Evangelio y la Revelación no son libros de economía, ¿sí? O sea, no tenemos que sacar cómo es la economía perfecta según el Evangelio, porque eso no es la misión del Evangelio, pero sí nos da criterios para que nosotros en nuestra vida podamos actuar según el corazón de Dios, según el corazón del Padre. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, sí podemos sacar sí podemos sacar algunos elementos muy interesantes. Y voy a hacer una reflexión basada en Mateo 1, que es de los jornaleros. Mateo 21. Hay una situación muy interesante. Sale el dueño de la mies, el señor, a contratar obreros. Llega a la plaza y hay desempleados. Es muy similar a nuestra situación. Hay desempleados, gente que salió en la mañana, madrugó para ir a la plaza a buscar empleo, con la esperanza de poder llegar en la noche con algo de comida a su familia, porque acuérdense que allá en ese tiempo pues, la situación de penuria, de hambre y todo era grandísima, y además lo más importante no era el desayuno, ni el almuerzo, ni era la cena. Entonces el interés de la persona era trabajar y conseguirlo de la cena para llevarlo a su casa. Entonces están esperando que los contraten, y él llega y contrata y queda en un denario en la jornada. Entonces, este denario implica que en ese tiempo era lo necesario para vivir al día, para vivir con lo suficiente, no era ni para lujo ni nada, pero era el salario justo. Luego vienen otros momentos en los que este señor, este amo, va y busca a más empleados, a más personas para trabajar. Pero la sorpresa es cuando llega al final de la hora. Bueno, antes de eso quiero como ver un poquito estos trabajadores que están ahí esperando y que llega al final. Imagínense, el último a las 5, o sea, cuando se terminaba el horario laboral, comienza a las 5, más o menos terminaría a las 5, porque además era un campo, o sea, la agricultura, a las 5 ya más o menos está terminando esa labor. Y en ese momento va a contratar. O sea, tal vez ya ni quedaba nada para hacer, pero a ese señor le importaba que todos tuvieran trabajo. Los contrata, llega, y la sorpresa, como les decía ahorita, llega en ese momento cuando va a pagar. Y le paga a los últimos un denario. Qué sorpresa para ellos, cuando seguramente ellos pensaban, no, pues ahora repartir un denario en las horas trabajadas, pues me va a tocar apenas llegar a mi casa con un pan duro para mi comida de mi familia. Cuando llega y un denario, imagínense la dignificación que eso significaba para ellos, recibir un jornal completo cuando habían trabajado menos. Y es que
creo que una clave de lectura muy importante acá es que la lógica de Dios no se basa en la lógica nuestra, que muchas veces, o la mayoría de veces en estos temas económicos, es la rentabilidad. Aquí la justicia realmente es a lo que vino Jesucristo. Jesús vino a que todos sus hijos tengan vida y la tengan en abundancia. La lógica del Evangelio va muchísimo más allá. Y lo justo para el Evangelio es que todos los seres humanos vivan dignamente. Y aquí retomo unas palabras de Monseñor Marcera de hace un mes, que él decía, es una vergüenza que hoy hermanos nuestros, porque no es fulanito de tal, no es un número, es nuestro hermano, que mueren de hambre o que se duermen sin una comida al día. Para que una economía sea justa, según este pasaje, podemos ver que no se trata podemos aplicarlo a nuestra realidad, no se trata solamente de los índices del crecimiento del PIB o otros que son interesantes, pero que tal vez no nos muestran la realidad de nuestra gente. Tal vez el indicador puede ser cómo les va a los que les va peor, cómo les va a aquellos que son los desechados, excluidos de esta situación. Pero entonces podríamos preguntarnos, bueno, ¿será que el Evangelio fomenta la vagancia? Porque entonces los que trabajaron duro recibieron lo mismo que el que no trabajó. Entonces, como qué raro. Bueno, primero, es importantísimo que el Evangelio y la palabra de Dios se lea circularmente. O sea, no me puedo quedar solo en este pasaje. Hay muchos pasajes en donde Dios nos habla de los talentos y de la necesidad de utilizar bien los talentos. Y de hecho, recrimina al que no usa su talento. O sea, esto no es una apología a la vagancia o al no hacer nada. Es una apología a la dignidad de las personas. Y además tenemos que pensar una cosa. Este amo, cuando fue a las 5, los recriminó. No les dijo, ay, qué emoción que están ahí en la plaza y los puedo contratar. No, les dijo, ¿qué hacen ustedes ahí ociosos? O sea, los regañan. Pero entonces la respuesta de ellos es, nosotros queríamos trabajar, pero nadie nos ha contratado. Imagínense lo que es para un ser humano, un papá, llegar en la noche y no tener nada que darle a sus hijos. La ansiedad de todo el día estar buscando trabajo y el deterioro de su propia conciencia de valía cuando pasan buscando trabajadores y no los escogen, los excluyen del sistema. ¿Qué nos diría el día de hoy esa situación? Bueno, vamos, entonces cierro aquí el Evangelio, cierro aquí el pasaje. Hay muchos pasajes muy interesantes para que podamos iluminar más esta situación, pero ahora quiero invitarlos a Pablo, a ver a Pablo, porque se ha utilizado a Pablo a veces para tergiversar también un poquito esto. Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Si nosotros utilizamos esa frase así, que la utilizamos muchísimo, casi que es un mantra como decir que el pobre es pobre porque no quiere, y no pensamos en las implicaciones, y no pensamos, a veces somos muy superficiales en decir eso, ¿no? Más o menos también así superficialmente podemos utilizar esto. Entonces, el que no trabaje, que no coma. Si fuera así, en este momento, según el índice de desempleo, por lo menos 4 millones de personas, sin contar sus familias, no comerían. Entonces, no puede ser. Resulta que hay que ir un poquito más al contexto de lo que decía Pablo. Pablo no habla del que el que no quiera trabajar, el que no trabaje, que no coma. Él se encontraba en un contexto en donde muchos estaban viviendo de los hermanos en la fe, de la vagancia. Se había generado todo un ánimo de vivir del otro, y Pablo lo denuncia. Eso no es así. Además, la traducción original es el que no quiera trabajar, que no coma. Hoy, ¿cuántos de nuestros hermanos los juzgamos así? No trabajan, entonces que no coma. ¿Hay trabajo suficiente? ¿Realmente no quieren trabajar? Vemos las filas de gente, de jóvenes buscando trabajo. Entonces va muchísimo más allá de eso. No se trata de eso. Además, esto lo tendríamos que unir al hijo pródigo. Es un hijo que no trabajó, dilapidó la fortuna, se fue y todo. Y entonces, ¿qué? El padre quería que volviera a la casa. El padre quería que viviera dignamente, aún así, con todo lo que nos... Y ahorita si nos da tiempo, hablamos algo también desde la carta del Papa Francisco. Bien. Listo. Bueno, aquí quiero sacar una frase del Papa, del mensaje que nos hablaba Monseñor ahorita. Dice, el que es generoso
no debe pedir cuentas de la conducta, sino solo mejorar la condición de pobreza y satisfacer la necesidad. El pobre solo tiene una defensa, su pobreza, y la condición de necesidad en la que se encuentra. No le pidas nada más, pero aunque fuese el hombre más malvado, del mundo, si le falta el alimento necesario, librémosle del hambre. Bien, voy a pasar adelante, entonces vamos a ir ahora sí al magisterio. Ya terminamos esta primera parte del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y vamos al magisterio. Y a mí me encanta porque quiero hablar de la doctrina social de la Iglesia, que nos abre los ojos y nos ayuda a ver la realidad con los ojos de la fe. León XIII es el que comienza, digamos, oficialmente la doctrina social de la Iglesia con su encíclica Rerum Novarum. Lo más interesante de esta encíclica, en medio de todo, que recomiendo mucho que la leamos, es la empatía tan impresionante con la que el Papa logra entender la realidad que vivían los más pobres de esa época, que eran los obreros, y las consecuencias de la revolución industrial. Él se pone del lado de estos obreros y esta encíclica comienza, de hecho, haciendo una denuncia de la situación. En la Rerum Novarum, en el número 1, podemos ver cómo el Papa denuncia las causas de esta grave guerra, porque él dice que ya se ha librado, que ha explotado una guerra gigante, y es la guerra justamente de la injusticia con los obreros. Él dice, al haberse acumulado las riquezas en unos pocos y empobrecido a la multitud, se ha perdido la confianza en los obreros mismos y se ha acabado con la unión más profunda que debería existir entre los seres humanos. Lo parafraseé, no está exactamente así, pero eso para que les quede el gustico y puedan leer también la Rerum Novarum. Después de esto, el Papa también habla de las asociaciones, de la necesidad de que los obreros reconozcan el grupo de obreros, sus colegas y todo, y se puedan asociar. Y esto es algo muy importante porque ya venía surgiendo en la Iglesia lo que se llaman los círculos de obreros y otro tipo de asociaciones de obreros, que se estaban dejando, o sea, que se estaban influenciando mucho por otras ideologías y que se necesitaba que la Iglesia les mostrara un camino y aprobara este tipo de asociaciones. Después vamos a 40º año, en donde es muy interesante porque trata de concretizar mucho las ideas de León XIII, pero aquí algo muy interesante, que él habla de los criterios para el salario justo. Esto creo que es muy importante, lo invito a que lo lean también en el número 63. ¿Eso significa que ya se terminó el tiempo? No, no, doctora. Okay. Listo. Entonces, en 40º año, el Papa Pío XI habla de los criterios para el salario justo, que es muy importante que lo leamos también ahorita. O sea, se trata de poner en concreto también lo que la Iglesia, lo que el Evangelio nos está invitando. Y hay algo que sí les quiero leer porque es muy interesante, porque las condiciones laborales ya empieza a abrirse como esa óptica, a ver mucho más allá de lo del obrero. En el número 137, él dice que es impresionante ver, o es muy triste ver, la perversión a la que se ha llegado en las fábricas y en las empresas. Dice, la materia inerte sale de la fábrica ennoblecida, mientras los hombres en ella se corrompen y se degradan. Creo que es algo que hoy nos dice mucho y no nos puede dejar callados. Bien, vamos a ir a Gaudium et Spes. En 40º año también es una encíclica maravillosa que también los motivo mucho a que los lean, les estoy dejando mucha tarea, pero en Gaudium et Spes ustedes saben que es muy actual y que se buscaba un ayornamiento, una lectura también de los signos de los tiempos. En esta, cuando se habla en el capítulo de la economía, se habla de la primacía del trabajo sobre los otros elementos. Y esto creo que es importantísimo, porque se venía hablando del capital, capitalismo, todo esto, y se perdió de vista, de horizonte, lo que era el obrero y lo que era el trabajo. Y estaba esa competencia, capital, trabajo, como al mismo nivel. Y no, la Gaudium et Spes nos aclara muchísimo la primacía del trabajo sobre los otros elementos, nos habla de la resignificación del desarrollo. No es solamente crecer y crear y la tecnología y todo lo que se estaba gestando, sino que está al servicio del ser humano. O sea, todo, la empresa, todo tiene que estar al servicio del ser humano, del hombre. Y habla también algo muy interesante que le da un sentido más amplio también a la empresa, que es el destino universal de los bienes, la propiedad privada y su función social.
no como un derecho totalmente inviolable, sino que tiene una función social, que esto lo desarrollará más adelante la misma doctrina social de la Iglesia en el compendio. En la Lauren et Exercens de Juan Pablo II, pues toda la encíclica habla del trabajo, toda la encíclica habla de la dignidad del trabajador, pero en especial es justamente este punto de recordarnos que el trabajo en sí es bueno para el ser humano y que tiene muchísimas cualidades. O sea, no solo tenemos que empezar el trabajo en lo que nos retribuye económicamente, que sí es necesario y que tiene que ser suficiente para que vivamos dignamente y hasta para que se pueda ahorrar según el... Entonces, bueno, vamos, listo. Aquí hay muchos puntos que podríamos seguir. Monseñor, ¿me da un minuto para redondear y terminar? Listo, gracias. Entonces, quisiera invitarlos, entonces, bueno, a ir a terminar con un reto. Bueno, o sea, es que el magisterio de la Iglesia es muy rico y si lo empezamos a leer, vamos a encontrar unas semillas que están para lanzarse en la tierra que estamos en este momento. Entonces, yo solamente quiero terminar lanzando unas provocaciones. Monseñor Daniel hablaba del cambio de cultura. ¿Y por qué un cambio de cultura? ¿Por qué venimos hablando de todo esto? Porque nuestra cultura y nuestra cosmovisión cristiana tiene que impactar directamente en la visión del trabajo, desde nosotros como trabajadores y también desde los empresarios como católicos, ¿no? Entonces, nos invita a una conversión intelectual que también nos invita el Papa, que nos tiene que llevar a cuestionar paradigmas económicos que ahora se ven como dogmas. O sea, hay paradigmas en la economía que se ven como dogmas y tiene que ser así, y si no es así, no funciona. ¿Será que no funciona realmente? ¿Será que no estamos llamados a cuestionar y a buscar o crear caminos para que funcione? Entonces, les voy a lanzar solamente rapidísimo como líneas, no voy a profundizar en esto, pero son criterios, provocaciones que nos nacen del Evangelio y que de hecho salieron de un congreso que hizo la Asociación de Empresarios Católicos de Colombia con otras empresas de UNIAPAC a nivel Latinoamérica. Entonces, esas provocaciones serían como, ¿será que no podemos cuestionar desde el Evangelio el máximo beneficio como fin de la empresa versus un beneficio justo y solidario? ¿Será que no podemos ver el fin de la empresa, dejarla de ver como el máximo crecimiento para verla como el crecimiento necesario? No estar creciendo y creciendo y compitiendo, porque todo esto tiene implicaciones muy claras en el trabajo. El salario mínimo, ¿será que no podríamos ver el salario justo más allá del mínimo? La creación de necesidades en lugar de la satisfacción de necesidades desde la empresa para realmente contribuir a nuestra sociedad. La calidad de vida de la que hablábamos ahorita, ¿cómo la entendemos? ¿Como el consumo máximo y la comodidad? ¿O como realmente la generosidad y el servicio a los demás? Y para terminar, ahora sí, quiero decirles que el reto definitivo que nos también nos lanzaba al inicio Monseñor Daniel era una cultura de la austeridad, una cultura de la vida, del don, de la gratuidad. ¿Seremos capaces de vivir con lo necesario? Nos pregunta el Papa Francisco en el mensaje para la Jornada Mundial de noviembre. Muchas gracias, Monseñor. Muchas gracias, doctora Melina. Muchas gracias. Es una mirada ya desde el ámbito de la fe que nos regala una luz o que nos vierte una luz sobre todo este panorama nada sencillo, nada fácil en el que estamos inmersos. Quiero comentarle, doctora, que alguien aquí, Fabián Camilo Herrera, se atrevió a hacerle una glosa al Evangelio. Dice que bien cabría una nueva bienaventuranza. Yo quiero, a lo mejor digo, tal vez no sería una bienaventuranza, sino una nueva obra de misericordia. Dice, estuve sin trabajo y me ayudaste a conseguir uno digno. ¿Sí? Como en aquella escena del juicio de las naciones al final de los tiempos, ¿no? Sí, vengan ustedes, benditos de mi Padre, porque estuve sin trabajo y me ayudaste a conseguir uno digno. Una palabra entonces ahí para Fabián Camilo, doctora.
No, claro, yo creo que eso es lo importante. Hablaba yo al inicio de la maldición del trabajo, como que lo tenemos muy claro todos, que ay, queremos que ya llegue el viernes para descansar, es como que ay, el viernes en la noche es como que ay, gracias a Dios ya no tengo que trabajar. Entonces, es cambiar eso porque hoy la maldición realmente es no tener trabajo. Y no solo por lo económico, que es un impacto grandísimo, pero por la perfección en el ser humano, por la dignidad humana, porque cuando yo tengo trabajo, yo redescubro mi dignidad. ¿Sí? No es que el trabajo me dé en sí dignidad, es que me ayuda, me da elementos para descubrirme digno, descubrirme capaz de colaborar con otros. Entonces, creo que realmente sí será una bienaventuranza y creo que es uno de los retos hoy para nosotros, todos los que estamos acá, especialmente quienes lo pueden hacer directamente, es la generación de trabajo digno. Y creo que cambiar un poquito esa mente que se nos ha metido muchísimo de la asistencia, de la limosna, de esa ayuda, que no genera compromiso y que a veces solamente nos calma la conciencia. Para cambiar, a ver cómo podemos hacer para generar trabajo y realmente cambiar las condiciones de pobreza, o sea, hacer que las personas realmente salgan de la condición de pobreza. Sí, muchísimas gracias. Muy buena obra de misericordia. Alguien preguntaba a propósito, ¿quién fue Exadis Vera? Dice, era un comentario a la doctora Cita, pero que tiene que ver ahora con lo que estás diciendo, doctora Melina. Dice, ¿qué piensan del proverbio chino que dice, regala un pescado a un hombre y le harás alimento para un día? Enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida. Sí, y yo le agregaría con todos los derechos y también deberes, con los ejes fundamentales, trabajo decente, con dignidad, educación, vivencia, libertad. Hace una aportación interesante, ¿no? Pues Yo creería, Monseñor, que tiene razón. Sin embargo, no podemos ser a veces como tan duros de decir, no, a trabajar, todos a trabajar, vamos, vamos, muévanse. Una persona que no ha comido, una persona que ha estado todo el tiempo bajo el sol buscando que lo contraten y le digo, no, vamos a trabajar. No, a veces es necesario sustituir esas necesidades vitales y ofrecerlas. Y eso es solidaridad, eso es caridad, eso es amor, ponerme en el lugar, ser empáticos con la realidad, no juzgarlo desde mí, desde yo puedo trabajar, todos podemos trabajar, tú también puedes trabajar, no, es una visión más empática que fue la que le hizo León XIII. Ahora sí, eso implica un compromiso, como lo decíamos, no es como que, ay, sí, ya le di de comer, ya le di hoy, ya, dejo, ya, mi conciencia quedó tranquila, no, toda caridad, toda asistencia debería tener al mismo tiempo un compromiso con que esa persona cambie y con que esa persona aprenda. Y eso es lo que muchas veces no hacemos porque no tenemos ese nivel de solidaridad o de compromiso con ellos, con los demás. muchas gracias. Muchas gracias, doctora Melina. Vamos a regalarnos un par de minutos porque también comenzamos unos minutos más tarde para ser muy justos con el tiempo. Quiero dar un saludo a todas las personas que están vinculadas por YouTube. Hay un buen grupo de personas que nos están siguiendo y es importante también que sientan que estamos en comunión haciendo esta reflexión. Y quiero agradecer también al padre Fidel Suárez que nos ha estado acompañando y que ha sido también como miembro del Observatorio Arquidiocesano de Evangelización, ha sido animador de los distintos conversatorios y de este de manera muy especial, convocando a los panelistas, a quienes les agradecemos muchísimo, muchísimo su participación. Quiero cerrar con las siguientes palabras. Recordando al Papa Francisco en la Laudato Si, dice, es urgente cuidar la casa común y la familia humana con especial atención a los pobres y a la fragilidad del planeta. Retos que están íntimamente vinculados porque instan al cuidado de la vida para poder construir el mundo desde la fraternidad. Para ello, entrecomillado, es esencial cuidar el trabajo humano y su dignidad. En un mundo en que hacemos todo lo contrario. Cierro las comillas. Y por eso, abro comillas, el trabajo es una prioridad humana y por tanto una prioridad cristiana. La doctrina social de la Iglesia, como nos lo hablaba ahora la doctora Melina,
recoge una cuestión clave, la prioridad del trabajo, las personas sobre el capital, las cosas, las últimas preguntas que nos estaba lanzando. ¿Sí? Sobre el capital, es decir, sobre las cosas. Prioridad la persona sobre las cosas. Esto implica, como decía San Juan Pablo II en la Laborem Exercens, que los derechos de la persona en el trabajo deben ser criterio decisivo para organizar toda la economía y no, como ocurre ahora, dejar que la rentabilidad económica someta los derechos de trabajadores y trabajadoras. Esas son frases contundentes, enseñanzas que marcan. No es, y lo digo para todos los que estamos aquí reunidos, no es para que los otros tomen las decisiones, sino es lo que a nosotros nos compete. Porque siempre preguntamos, bueno, ¿y la iglesia qué hace? ¿Yo qué hago? Y estos son los principios que nos deben ayudar. Esta prioridad del trabajo es lo que reclama un nuevo contrato social que proteja efectivamente la dignidad de las personas y ponga las cosas en su lugar, lo que al mismo tiempo requiere impulsar un profundo cambio de modelo económico, fruto de una cultura de comunión basado en la fraternidad y la equidad. Para avanzar hacia ese objetivo es prioritario promover la dignidad del trabajo, el trabajo decente y la protección de los derechos de todas las personas y familias trabajadoras. Estas son frases de papas. Es enseñanza magisterial, es la preocupación de la iglesia, porque nada humano puede escaparse al corazón de la iglesia. Y la iglesia se preocupa y se mueve en estos mundos. Me gustó mucho esa evocación que hizo la doctora Zita de cómo el Papa se mete allá en ese mundo, a esos mundos que antes eran inaccesibles, como el Papa entra con una palabra que es escuchada. Puede ser que no lo transforme, pero entra en esos foros como un signo también de solidaridad con la humanidad y de la responsabilidad que la Iglesia tiene con las necesidades de la humanidad. Les agradecemos inmensamente su participación. Yo le doy la palabra a Caterine. Muchas gracias, Monseñor Daniel. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados, a toda nuestra audiencia aquí, tanto en Zoom como las personas que están en YouTube han estado ahí muy juiciosas, conectadas todo el tiempo. Bueno, en este espacio pues damos las gracias a todos y les recordamos que nuestra próxima cita va a ser el jueves 26 de agosto en este mismo horario. Les estaremos recordando nuevamente el enlace para inscribirse, para que puedan participar y estar acá directamente con nuestros ponentes, para podernos encontrar. Y igualmente los transmitiremos por las redes sociales de la Arquidiócesis de Bogotá. La próxima semana van a encontrar este video junto a los demás. Allí estamos haciendo unas carpetas en YouTube del observatorio donde pueden encontrar toda la serie de los diálogos en la ciudad. Y bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, por nuestro sitio web, Facebook, Observatorio Arquidiocesano de Evangelización, por Twitter, Observatorio Arqui Bogotá, por YouTube. También nos encuentran como Observatorio Arquidiocesano de Evangelización. También cualquier novedad, cualquier inquietud, se pueden conectar con nosotros por medio del correo electrónico observatorio@arquibogotá.org.co y por nuestro número de celular por medio del WhatsApp 310-423-2592. Como siempre, muy agradecidos con todos ustedes y una muy feliz noche. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Melina. Muchas gracias, Fabián. Y gracias, doctora Zita. Gracias, Padre. Gracias. Gracias a todos, Gracias a y a todas todos. que han participado.